¿Qué tal amigos de Carisma TV? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Que Show. Qué bueno que nos acompañan como siempre en este espacio. Un placer coincidir y como siempre, bueno, coincidir también con mi buen amigo El Rulas. Mi querido Alex Guizar, gente de Carisma TV, estamos en qué show, ya lo sabe, es domingo y qué mejor que comenzar la semana, mantenerse informado, desestresarse, porque ya lo sabe, aquí en Carisma TV, puro show, puro entretenimiento. Alex, ¿qué nos tienes preparado para este día? Fíjate que el día de hoy, mi estimado Rulas, por una parte vamos a hacer un viaje al pasado para la gente de tu generación y de la mía. Ok, Vamos a recordar algunas caricaturas que fueron legendarias y para las nuevas generaciones, pues vamos a darles información ok, que quizá les pueda sorprender. Y para empezar con este conteo, me gustaría iniciar con una caricatura que hizo época, unos personajes que todo el mundo conoce y estamos hablando de Los Picapiedra. sí, Los Picapiedra, una de mis caricaturas favoritas, sobre todo las primeras temporadas, Alex. No sé si te pasó a ti lo mismo que a mí, pero cuando aparecieron nuevos personajes, como que a mí como que me quitó mucho el encanto. Cuando surgió Pebbles, Bam Bam y Gazoo se llamaba, no sé si Ujú, recuerdas, ujú. un marcianito por ahí, creo que así lo llamaban, un Sí, marcianito, sí, sí. ¿sí? O ya saben, era la visión muy ochentera de los extraterrestres, color verde, pequeño, ¿no? Sí, pero las primeras temporadas me parecían muy, muy buenas y bueno, seguramente para comenzar esta saga de caricaturas que nos tienes preparado, definitivamente el doblaje hacía que fueran todavía mucho más cercanas para nosotros y sobre todo incluso para el público adulto, ¿no? Digo, a mí me parece, todavía me da mucha gracia cuando recuerdo o veo al cantante Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán, y que lo mencionaban en esta caricatura, en Los Picapiedra, no sabes si recuerdas, como Piedrique Guzmán, ¿no? Y Ujú. utilizaban como este tipo de referencias que de verdad a mí me parecían muy, muy divertidas y bueno, era de verdad, insisto, una de las caricaturas que podría ver una y otra vez y de verdad no me canso, aunque no sé si hoy en día, mi querido amigo, con todo esto de los falsos o estereotipos de género, pudiera ser todavía bien aceptada por la sociedad. ¿En razón a qué? En razón a que sí es una familia muy tradicional y si tomas en cuenta de que hacían referencia a la edad de piedra, pues obviamente que principalmente Pedro Picapiedra pues era machista, era muy opresor, me explico. Entonces no sé si hoy en día las nuevas generaciones que ya son padres, obviamente, y que ya tienen una visión distinta a ti y a mí, llegaran a aceptar si que vean este tipo de caricaturas los ahora infantes, Alex. Sí, fíjate que una muy buena reflexión de tu parte, porque sí, las visiones y los mundos son distintos. Sin embargo, creo que los personajes sí son capaces de atrapar a gente de Sí. cualquier generación y que además, aunque la caricatura estaba muy hecha para los Estados Unidos y que de alguna manera satirizaba la vida de la clase media en Ujú, Estados Unidos, pues aquí en México como que también nos identificamos. Y además el hecho de tener a estas dos familias conviviendo, ver lo que hacía, ¿no? Por una parte estaba los Picapiedra, por otra parte estaban los Mármol con ujú. Pablo y con Betty, pues era muy interesante, ¿no? Otro personaje también que no podemos dejar de mencionar, pues Dino, ¿no? Claro. El perro, que finalmente Dino por dinosaurio, Sí, porque sí, era sí. un dinosaurio, pero era el perro, el carro que funcionaba con la tracción de los pies, en fin, era una caricatura mucho, muy divertida. Pero fíjate que ahora que estaba haciendo esta investigación, me llevé la sorpresa, mi estimado. Yo pensé que era una caricatura que se había hecho a finales de los 70, principios de los Mm, 80 mm. y resulta que no. Haz de cuenta que el primer capítulo se estrenó el 30 de septiembre de 1960 y se emitió hasta el 1 de abril de 1966. Ok. Entonces, pues todavía más interesante, ¿no? Sí, la verdad es de que qué interesante porque
definitivamente, como les decía, pues retrata muy bien el concepto de familia en ese momento. Y a pesar de que lo que ya mencioné, siempre Pedro trataba de ser muy empático y terminaba doblándose a los deseos de Vilma, ¿no? Pablo Mármol no era la versión opuesta, ¿no? Era el El tipo cuchi bonachón, cuchi. ajá, el tipo bonachón que siempre buscaba no meterse en problemas con Betty, pero Pedro sí era el que desafiaba y el que estaba ahí, ¿no? Sí, y bueno, pues de alguna u otra manera el hecho de su afición por los bolos, por ejemplo, fue algo que también creo que de alguna u otra manera se quedó en el inconsciente colectivo de todos nosotros, porque cómo olvidar, o si pensamos en Pedro Picapiedra, seguramente si lo tratamos de identificar con algún deporte, seguramente sería el boliche, ¿no? Y Sí, con por esta supuesto. onda de los búfalos mojados, y no, de verdad es que una excelente, excelente caricatura. Y la canción, mi estimado, que también hizo historia, ¿no? Sí, El tema de los Picapiedra, esta canción de entrada que fue muy famosa y el grito, el Yabadabadu, Yabadabadoo. ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, pues, después, si memoria no me falla, hubo algunas películas animadas de la propia serie, por así decirlo. Algo así como Los Picapiedra en Navidad, que era también algo totalmente fuera de contexto, puesto que estaban en la edad de piedra y no podía haber nacido ya Jesucristo, pero en fin, ¿no? Entonces, por el motivo de la Navidad, ¿no? Ya después hubo esta versión también de lo que llaman ahora live action. Live action La primera versión de Los con Picapiedra, Mr. Goodman. es correcto. Y la verdad es de que yo cuando la vi muy emocionado, tenía como mucha expectativa, me decepcionó un poco, debo de reconocerlo. Estoy hablando de mi yo joven, adolescente, tal vez niño, no recuerdo muy bien la fecha, pero después la volví a ver, Alex, y me gustó mucho. No sé qué pasó, si de momento yo imaginaba otra cosa, pero cuando la vi por primera vez no me gustó, después la repetí años posteriores, posiblemente hasta una década después, y la verdad es que me pareció una buena película. Sí, una buena película que Ujú. cumplió, ¿no? Ajá, Porque el reto era grande. sí, Oye, y ahora vamos a pasar a otra caricatura que también fue muy popular, que también fue muy famosa y que por lo que veo fue una de tus caricaturas favoritas y estamos hablando ni más ni menos que de Don Gato y su pandilla. sí, es correcto, Don Gato y su pandilla. Creo que yo era más de los Picapiedra, pero Don Gato y su pandilla creo que era más, o me recuerda más a mis hermanos, ¿sí? Como que ellos disfrutaban más a Don Gato, sobre todo en cada uno de sus personajes, ¿no? Aún a la fecha, por ahí compartimos algunas imágenes o nos recordamos, sí, recordamos algunas escenas y ahí nos compartimos, ¿no? Cuando Demóstenes era el único que tenía reloj y como ustedes recuerdan, Demóstenes tenía dificultades de lenguaje y Don Gato le pregunta la hora y dice, vaya cara, y el único que tiene este reloj y es el que no habla bien, este, las Lolosla, capítulos así que los tengo como muy, muy, muy clavados, porque fue sí una sola temporada, pero definitivamente son o fueron maravillosos, ¿no? Cucho, ni qué decir de Cucho y obviamente de Benito, ¿no? Y la verdad es que había algo que a mí me frustraba un poco hoy en día al ver Don Gato, que siempre Don Gato estaba a punto de lograr su objetivo, claro, a base de marrullerías, tranzas, etcétera, pero siempre lo cachaban, Alex, ¿sí? Recuerdo aquella vez que se gana $1,000,000, si mi memoria no me falla, y le dan El el cheque. cheque y por ahí se lo pierde o se lo rompen y era como que la parte de la magia efectiva y afectiva, porque la verdad era los capítulos te generaban estas emociones de Don Gato y su pandilla. ¿A ti te gustaba Don Gato, Alex? Sí, fíjate que era una de las caricaturas que yo veía para hacer la tarea. Ajá, Yo hacía la tarea viendo el Canal 5, que era donde pasaban esta caricatura, y en los comerciales hacía la tarea, regresábamos al capítulo, me concentraba en el capítulo y luego seguía ok. con la tarea y eran tardes muy divertidas y sí puse una caricatura distinta, una caricatura diferente de estos gatos callejeros que eran pues todo
unos personajes en sí mismos, ¿no? Espanto, por ejemplo, también, Ajá. ¿no? Que era otro de los gatos. Y habrá que destacar la animación, las voces que se hicieron en español, donde estábamos hablando antes de entrar al programa, de que pues participó ahí don Jorge Arbizu el Tata, ¿no? Que Sí, hacía varias voces de los ajá, gatos. ajá, exactamente. Por ejemplo, la de Benito Bodoque. Y la de Cucho, Y él la de hacía la de Cucho. Cucho, que también es de los personajes favoritos de Don Gato, un gato color rosa, muy extraño, sí, con acento yucateco. Y bueno, hace realmente poco por ahí en esta plataforma de TikTok se hizo como mucho viral acerca de unas personas hablando yucateco. Bueno, pues nosotros ya lo habíamos vivido con Don Gato, ¿no? Como que era como un chiste muy recurrente entre nosotros, entre los niños jóvenes, de tomar en consideración este acento del buen Cucho, que definitivamente también era uno de los personajes favoritos de todos. Sí, y lo que dices, mi estimado Rulas, de que solamente fue una temporada, pero fue una temporada exitosísima porque fue pues todo un suceso en Latinoamérica. Se estrenó el 27 de septiembre de 1961 por la cadena ABC y se transmitió hasta el 18 de abril de 1962 y en total fueron 30 episodios que no entiendo la verdad por qué fueron tan pocos, Ajá. por todo el éxito y por toda la presencia que tuvo. La verdad es que sí, no tenemos muy en claro porque, bueno, debemos también de mencionar, y creo que es importante, amigo, que en ese tiempo pues dominaba todas las series de caricaturas Hanna-Barbera, Así ¿sí? es. Y obviamente Don Gato pertenecía a ello. Y bueno, Hanna-Barbera era así como a veces medio extraño, ¿no? Porque en verdad tenía muy buenos productos y algunos como que no los impulsaba tanto, no sé, como que había ciertas corazonadas. No sé si recuerdas una serie que se llamaba Autos Locos, algo así, Carrera No, de Autos Locos, que eran los personajes de Hanna-Barbera se subían a carros y hacían como carreritas. Entonces era medio extraño porque era la historia te contaba cómo los personajes de Hanna-Barbera iban jugando carreras en sus diferentes carros. Era muy extraño. Entonces había como que un lo que hoy llamamos multiuniverso de Hanna-Barbera, pero algunos personajes como que algunas, sí, algunos cartones como que sí los impulsaban y otros no. También, si tú recuerdas, ya hubo una película de manera reciente de Don Gato, para el cine. La verdad también, en razón a mi afición, fue una película realizada no por una casa extranjera, fue hecha justamente por una casa mexicana. Y la verdad es de que pues tomaron uno de los capítulos y nada más lo alargaron, lo cual creo que tuvo como consecuencia pues que pasara en el olvido, ¿no? Porque claro. si quieres ver la misma historia, pues mejor te remites al capítulo, ¿no? Entonces, y además, pues como tú lo dices, eran 30 capítulos, chicos, entonces hagan de cuenta que pues los pasaban una y otra vez, entonces que luego uno de esos lo hicieran película, pues fue como Decir, extraño, ¿no? Ajá, porque era el de el Marajá, ¿no te acuerdas? De uno que sí, tenía, que sí, sí. regalaba rubíes, Ujú. era ese, entonces nada más lo alargaron y la verdad como que creo que ahí pues hubiera sido muy emocionante haber visto una nueva aventura de Don Gato. Claro. Oye, y no podemos dejar de mencionar otro personaje importante de la serie de Don Gato, y estamos hablando del oficial Matute. Ah, claro, el oficial Matute, sí, que bueno, entendíamos que era el hombre soltero que se la pasaba tratando de evitar que Don Gato y su pandilla se portaran mal, ¿no? Que infringieran la ley. Sin embargo, en el fondo, todos sabíamos de que había un cierto aprecio, incluso alguna vez que se enfermó, sí soy bien fan, ¿eh? Que se enfermó Matute, ellos, fueron a apoyarle. No, de verdad era todo un personaje y definitivamente ahí un 10 de 10 era no la cereza del pastel, era un gran eje también de la historia. Oye, y no sé, siempre he tenido la duda, a lo mejor tú me la puedes despejar, Uh -huh. de si este grupo que toca música de los ochentas, Matute, se Ajá. pusieron Matute por este personaje de Don Gato. Alguna vez escuché en una entrevista que sí, pero no dijeron nada más, o sea, que sí hacía referencia a la caricatura.
Sí, sí me imaginé, Ajá. porque no es un nombre común. Pues no. En fin, pues otra caricatura legendaria para que si no la han visto, búsquenla, se van a divertir. Oye, y otra caricatura que también tuvo muchísimo éxito, que seguramente pues también era de tus favoritas, Ujú. estamos hablando de este perro miedoso, gran danés llamado Scooby-Doo. Sí, era también una muy, muy buena caricatura. Este, supuestamente era de misterio, ¿no? Era Ujú. como que lo que más podíamos ver, lo más fuerte que nosotros podíamos ver, no podía llegar al terror, claro es, supuestamente era de misterio, pero fue una gran caricatura, también marcó, creo que a un público un poco más grande, o al menos así como que lo conceptualizo yo, como que las anteriores eran como para niños de 10 a 0 años, por así decirlo, y ya cuando estabas un poco más grandecito te empezaba a llamar más la atención Scooby-Doo. Algo que refrescó mucho a Scooby-Doo, que yo lo recuerdo, fue cuando surgió este, Scrappy-Doo. Scrappy-Doo, es correcto, Scrappy-Doo. Fue ver a Scooby-Doo en chiquito y la verdad como que todo el mundo lo quería, Su ahijado. lo enterneció demasiado, ¿no? Entonces creo que fue una gran idea. Y bueno, también yo creo que en todas las escuelas, mínimo había a alguien apodado como Shaggy, ¿no? Sí, claro, que era así como el otro personaje importante, el mejor amigo de Scooby-Doo, que siempre eran, por decir algo, la pareja que siempre terminaban juntos. Shaggy era muy divertido, pero aparte de divertido también era cobarde, entonces ahí entre los dos se daban un quién vive. Pero pues esta combinación de personajes pues era todo un suceso, mi estimado, porque teníamos a Fred, ¿no? Que Ujú, era así como el galán. ujú, Teníamos a Daphne, ujú. que ella era así como la chava que siempre estaba a la moda, que siempre estaba muy bien vestida, y tenemos a Vilma, que era también la mujer inteligente, que era la que siempre estaba buscando las pistas, que era así como la mujer analítica que utiliza sus habilidades de detective para resolver los misterios, ¿no? Y además el vehículo en el que se transportaba, ¿no? La máquina misteriosa, Ujú, si mal no recuerdo, de Mystery sí. Machine, ¿no? Y además lo que siempre me llamaba la atención es que las historias tenían que ver con el misterio, que siempre había así como este elemento sobrenatural, y al final te dabas cuenta que no había nada sobrenatural ni del otro mundo, sino que todos eran villanos de carne y hueso, ¿no? Es correcto. Sí, no sé si te diste cuenta, mi querido Alex, que hace relativamente poco hubo ahí una oleada de información acerca de considerar que Vilma fue el primer mm, personaje inclusivo. No ¿No te tenía diste idea, cuenta? no, no me di cuenta. Sí, no faltó quien de alguna u otra manera empezó a analizar el comportamiento en todos los capítulos de Vilma y dijeron, claro, es de una preferencia sexual diferente. ¿Y en qué se basaron? No tengo ni la más mínima idea. ¿Cuáles eran Lo, las pistas? lo único que sí me deja muy en claro es de que la persona que lo hizo tenía mucho tiempo. Sí, así Como para es. analizar un personaje de caricaturas que es una serie que efectivamente fue muy exitosa, pero pues ¿por qué no hizo lo mismo con con Matute, ¿no? Por así decirlo, ya que estamos hablando. Pero a alguien se le ocurrió y dijo, para mí que Vilma era de una preferencia sexual distinta. Wow. De lo que se entera uno y de lo que pueden generar todos estos personajes. Sí, Y claro. bueno, Scooby-Doo también tuvo tanto éxito Es que también fue al correcto. cine, mi estimado. Ajá, ajá. Y las películas, como que a mí no me parecieron tan buenas, no sé a ti. Sí, tampoco me gustaron. Sí, debo de decir que también por alguna extraña razón, no por mí, de verdad, mi hijo se fascinó mucho con Scooby-Doo, así quería absolutamente todo Scooby-Doo y cuando vio las películas, no se enganchó. Entonces me quedó muy en claro que no había sido yo, sino que definitivamente algo pasó ahí con la película que no generó hasta en estos públicos más fieles y Recientes. recientes, ¿sí? Que lograran conectar.
No sé, Bueno, pero pues sin embargo, Scooby-Doo también es un ícono de las es caricaturas y correcto. parte de la cultura popular. Oye, y ahora que está de moda la película nuevamente de los Cuatro Fantásticos, donde está Pedro Pascal, donde como el señor Reed Richards, bueno, pues yo, te soy sincero, conocí los personajes de los Cuatro Fantásticos Claro, por esta serie de caricaturas, que la verdad, pues sí te atrapaban, sí te llamaban mucho la atención y además esta combinación de cuatro personalidades diferentes que adquieren superpoderes porque pues van al espacio, resulta que sucede ahí algo extraño y pues bueno, estas cuatro personas normales adquieren diferentes superpoderes, entre ellos pues el señor Reed Richards, que era así como el líder del grupo de los Cuatro Fantásticos, el hombre elástico, está Sue Richards, la esposa de Reed, que es la mujer invisible que puede generar escudos de fuerza. Además, ujú, tenemos a Johnny Storm, que es la antorcha humana, ujú. que se puede prender y demás. Y bueno, y pues y tenemos a la mole, ¿no? Que es algo muy extraño porque en inglés es it, así como la cosa, Ah, y acá le pusieron la mole, ¿no? O sea, porque era una cosa grande y demás, este tipo de piedra, ¿no? Pero pues bueno, también fue una caricatura icónica, también fue una caricatura que a todos los niños de esa época nos atrapó ujú. y que pues se convirtieron de los superhéroes favoritos, ¿no? Sí, ya lo he comentado en anteriores ocasiones. Yo estaba fascinado con mi lonchera de los Cuatro Fantásticos. Tenía una fascinación muy, muy extraña, este, por, por los personajes. La mole no era muy de mis favoritos, eh. ¿Por qué? No lo sé, a todo el mundo como que le caía muy bien, pero sí, el hombre en llamas era el mío, el que así, no sé, yo creo que ya era medio piromaníaco yo en ese entonces o algo así. Este, pero sí, eran unas muy buenas historias de superhéroes. Como ya lo dije también aquí, tenía mis reservas con respecto a la película, no sabía qué tanto podía conectar las nuevas generaciones con con este cuarteto de superhéroes, sin embargo lo han hecho muy bien y de verdad fue una alegría que hayan regresado a la pantalla, pero qué mejor que pudiéramos, no sé si haya alguna plataforma, porque solo así pudiéramos retomar estas caricaturas, no sé si pudieran estar vigentes en algún lugar para verlo porque me parecería interesante retomarlas. Sí, y además, mi estimado, también, como dices tú, fue hecho por Hanna-Barbera, se estrenó en 1967 y únicamente tuvo 20 episodios. Ah, caray. Y es increíble que con estos 20 episodios pues hayan generado todo este impacto y ha habido diferentes películas Vaya. de los Cuatro Fantásticos. Una fue en el 2015 y la más reciente que hemos estado comentando Ajá. con Pedro Pascal, que finalmente empezaron como lento, empezaron como despacio, Ujú. sin embargo pues ya rebasaron la marca de los 400 millones de dólares recaudados en taquilla, ya van muy bien, va a haber una segunda parte, ya obviamente le estaban apostando a las secuelas, por eso el título de Primeros Pasos, pero pues bueno, los Cuatro Fantásticos también llegaron para quedarse y Qué qué bueno. lástima que no te caía bien el guapo Ben. No, que era otro de los apodos muy comunes entre los grupos de jóvenes o de niños, ¿no? El más feo siempre era el guapo Ben, El ¿no? guapo Ben, así Sí, es. sí, por alguna extraña razón parecía que todos queríamos ponerle a alguno de nuestros amigos el guapo Ben, ¿no? Para como con esta complicidad, ¿no? De equipo de superhéroes. Y si van a ver esta película de los Cuatro Fantásticos, los primeros pasos, se van a encontrar, para que no se levanten de su asiento, no se vayan cuando empiecen los créditos, de que al final ponen la entrada completa del programa. Mm, La ponen completa, o ok. sea, como para que recordaras y como para decirte, ¿sabes qué? Nos basamos en esta, Ok. porque pues ha habido otras versiones y demás, pero como que retoman elementos de diferentes series animadas, porque, Ujú. por ejemplo, los uniformes no se parecen a los de esta serie, sino a los de otra, y bueno, está
muy bien hecha y vale la pena que vayan a verla. Ok. Y seguimos con las caricaturas de superhéroes, mi estimado, y otra caricatura que también causó furor, otra caricatura que también era de mis favoritas, y que también, debo de admitirlo, conocí a este personaje de Spider-Man, el hombre araña, precisamente por esta serie animada. Sí, vaya. También a mí era muy fan, muy, muy fan de Spider-Man. Todavía puedo escuchar en mi cabeza Spider-Man, el intro, Spider-Man. ¿no? Ajá, era muy, muy buena caricatura. Eh, no sé qué pasó con Spider-Man, porque fue muy buena caricatura y luego como que quedó en el olvido y afortunadamente creo que ahí sí el cine rescata a este superhéroe que hasta la fecha creo que es uno de los favoritos de todos, ¿sí? Pero creo que sí tuvo ahí un bachecito en el que como que se perdió, mi querido amigo, ¿sí? Y después, gracias al cine fue retomado y bueno, las películas de verdad me han parecido maravillosas. Bueno, sí, y más si tienes a un hijo que es fan de Spider-Man, bueno, pues que te repite los diálogos y te tiene muy presente en las películas. Creo que la 3 la vi más de 80 veces, amigo. Entonces se los puedo asegurar sin Pero problema. con Tobey Maguire o con el otro. Con Tobey Ok. Maguire, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, todo una fascinación todavía, por mi trabajo, puedo darme cuenta que Spider-Man sigue, desde Tobey Maguire, sigue muy, muy vigente, pero sí, me parece excelente, mi querido amigo, que lo hayas traído en el recuerdo de su serie de caricaturas, porque ahí fue el origen de Spider-Man. Sí, y bueno, también es otra caricatura animada de 1967, mi estimado. Y Vaya. también fue una de las primeras adaptaciones que se hicieron de este personaje y seguramente, como dices, por eso se lo llevaron al cine, porque también toda esta saga, toda esta serie de películas de superhéroes empezaron con el impacto que tuvo Spider-Man. Sí, es correcto. En razón, Spider-Man, ¡pum! Detonó todas y absolutamente todo el cine de superhéroes. De Spider-Man ahorita me acordé que, bueno, a mí siempre me ha apetecido mucho el leer. Y cuando era uno niño, pues no había como este tipo de literatura infantil, mi estimado, y pues lo que había eran los cómics, en aquel momento le llamaban cuentos de papel, ¿recuerdas? Y pues yo vi uno de Spider-Man, pero era un tamaño superior al normal, ¿sí? Plastificado. Y recuerdo cómo le rogué a mi santa madre que me comprara ese cómic. Afortunadamente logré mi objetivo sin tirarme al piso, ¿sí? Y yo creo que ese cómic, sin, sin exagerarle, yo creo que es de las cosas que más me arrepiento de haberme deshecho de ellas en algún momento de mi vida. ¿Por qué lo hice? No lo recuerdo, pero si hoy pudiera regresar el tiempo o encontrarlo de nuevo, estoy seguro que pagaría lo que fuera por él. Que me alcanzara, claro. Sí, buen punto. Oye, y pues personajes entrañables, ¿no? Peter Parker, Claro, ¿no? La tía May, que es un ajá, personaje muy, muy importante. Mary Jane, ¿no? sí, que es un personaje, ¿no? De la que se fuma, ok. Sí, así es. El Jonas Jameson, ¿no? Ajá, JJ Jameson, que es el jefe que siempre le ajá, está pidiendo fotografías del hombre araña, araña. ¿no? Ujú. Sí, y obviamente, pues ahí están toda la saga de villanos, ¿no? Recuerdo mucho en las caricaturas, creo que tenía una presencia muy fuerte el Doctor Octopus. Era Ujú. como que el villano más Recurrente, recurrente, ¿no? No, al así menos es. así lo tengo en mi memoria. O el que más te impactó. O el que más me impactó, no sé. Así es, el Duende Verde, Fíjate que de él casi no me acuerdo. O sea, ¿no? en las caricaturas me acuerdo más del Doctor Octopus. Mira, de lo que se entera uno. Así es. Oye, mi estimado, y para cerrar este conteo, pues hay otra Ah, serie que también tuvo wow. muchísimo éxito, que traspasó fronteras, que incluso, pues no solamente salía en la televisión, sino que también hubo discos de todos los Sí. géneros, hasta discos de Navidad, y estamos Ajá. hablando de estos seres pequeños, de estos seres diminutos,
que viven en unos hongos que son de color azul y que justo también en este año se estrenó su película, Sí, Los Pitufos. se estrena una nueva película de los pitufos. También fue como que los dejaron descansar un buen rato, los enlataron y por ahí de los 2000 los revivieron, hicieron un par de películas. La verdad a mí me gustaron, me parecieron una buena película. Ya después la primera bien, la segunda como que sentí que era lo mismo, como forzar llevar a los pitufos, sacarlos de la aldea y llevarlos a la ciudad, me pareció que ya era como que muy predecible. Esta última película no la he visto. Efectivamente, creo que es uno de los discos más vendidos en México de los Pitufos. También me recuerdo a mis hermanos, principalmente a mi hermano mayor, que era muy, muy fan de los Pitufos. Todos y cada uno de los personajes también entrañables, Pitufo bromista, Pitufina, obviamente, filósofo, papá Pitufo, y bueno, Gruñón. gruñón, y bueno, era también muy común entre nosotros hablar de pitufar, ¿no? Sí, era como una palabra que utilizábamos mucho. Incluso recuerdo, no sé si en tu escuela era recurrente que dijeras eso de no te pitufi encantó andar con papá pitufo el pitufi día de pitufi ayer, porque así hablaban los pitufos, ¿no? Entonces tenían diálogos así y como que era muy recurrente que nosotros utilizáramos esto y lo repitiéramos. Y bueno, qué decirlo qué decir del villano de Gargamel con su gato Azrael, que siempre trata de encontrar dónde está la aldea. Y bueno, no sé si sepas esta teoría conspiranoide de la existencia de los pitufos, que hacía referencia a el nacionalsocialismo. No, fíjate. Es correcto, no voy a decir la palabra porque nos pueden banear, ¿sí? Pero se supone de que este villano, Gargamel, pues tiene las facciones justo del enemigo número uno, del que usaba bigotito aquí nada más. Y el gato, pues si como ya lo dije, tiene el nombre muy similar al del país oficial de de los hebreos, del pueblo hebreo. Entonces, que querían atacar a esta comunidad, que en teoría sería Alemania. Wow, esa teoría conspirativa no la sabía. Es extraña. Yo más bien la que conocía es de que cada uno de los pitufos representaba uno de los 7 pecados capitales Ok. y que pues tenía que ver más con eso, ¿no? Ah, bueno. Y que eran hasta satánicos Ah, y bueno, que eso decían de por todo, eso ¿no? papá pitufo era el único que traía su traje en color rojo, y resulta que aunque era el villano de la historia, Gargamel era el malo, pero que en realidad era el bueno Ajá, y demás. Entonces, pues muchas teorías conspirativas en fueron los relación pitufos. a Sí. los pitufos, pero tuvieron un éxito impresionante. Totalmente impresionante. Mi estimado, y pues terminamos ya esta serie de caricaturas legendarias. No, pues gracias, has traído grandes recuerdos a mi memoria. Y bueno, esperemos que también lo hayan disfrutado ustedes, porque en verdad, volver a ver estas caricaturas, les puedo asegurar que a lo mejor no se van a divertir tanto, o no se van a aventar como estas series que ahora ya se acostumbra uno a ver capítulo tras capítulo. A lo mejor hay que dosificarlas de poquito en poquito, porque así era como nosotros las disfrutábamos, Alex. Una vez a la semana. Una vez a la semana, nada más. Y sin embargo, bueno, lo felices que nos hicieron. Claro. Mi estimado Rulas, nos vamos. ¡Vámonos! Muchísimas gracias, amigos de Carisma TV, por habernos acompañado en este espacio que lleva por título ¿Qué show? Sigan en sintonía con nosotros, recuerden, porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir.